Bienvenidos al punto de encuentro entre el análisis económico, los negocios internacionales y las ideas que transforman el mundo. El espacio que te ayuda a entender mejor el mundo de los negocios y la economía global. El futuro de los negocios está aquí. Negocios sin frontera, con Eduardo Mendívil y Samuel Peña. ¡Comenzamos! Muy buenas tardes tengan todos ustedes. Los saludo con mucho gusto, Eduardo Alonso Mendívil, en su programa Negocios Sin Fronteras, el programa de análisis de la Escuela de Negocios Internacionales del Tecnológico de Monterrey. Estamos transmitiendo en vivo por 94.9 FM y en nuestras plataformas sociales a través de la señal de Tech Sounds Radio. Es un verdadero honor compartir con nuestro auditorio la actualidad de los negocios y el comercio internacional, comenzando la semana con notas interesantes del desarrollo económico de Europa y Norteamérica. El día de hoy con información de la política comercial y la actualidad del mercado de la Unión Europea y lo que nos espera para 2026 en materia de aranceles. Además, hoy con un extraordinario invitado especial, Eduardo Turner González, director general de Catcon Polonia, empresa mexicana líder del sector de autopartes, para conversar de los aspectos más relevantes del sector automotriz y el mercado europeo. También quiero aprovechar para agradecer por los mensajes que amablemente nos envían a través de nuestras redes sociales. Muchas gracias por todas sus preguntas y sugerencias. Quédense con nosotros en la próxima hora para conversar de negocios internacionales desde el TEC de Monterrey. Continuamos con la opinión del experto. La entrevista, lo que dice el experto. Esta tarde tenemos un programa especial, conectados con nuestro experto que se encuentra en Polonia, quien es un joven ejecutivo con una gran visión y liderazgo, orgullosamente regiomontano y exatec, a quien tengo el gran honor de presentar. Se trata de Eduardo Turner González, abogado egresado del TEC de Monterrey. Inició su carrera profesional en Galicia Abogados en la Ciudad de México, donde colaboró en las áreas de Derecho Corporativo, Financiero, Infraestructura y Mercado de Capitales. Posteriormente cursó una maestría en Administración en la Universidad de Duke, lo que lo llevó a integrarse al equipo de banca de inversión de Credit Suisse en México. En 2021 se incorporó de tiempo completo a Catcon, empresa en la que ha sido consejero desde 2011 como director de nuevos negocios. Recientemente asumió la dirección general de Catcon en Polonia, liderando la operación en Europa. Además de su labor en Catcon, Eduardo participa como consejero independiente en empresas de sectores inmobiliario, consumo y comercio electrónico. Un gran gusto tenerte en el programa, estimado Eduardo. Bienvenido a tu casa, el TEC de Monterrey. ¿Qué tal, Eduardo? ¿Cómo estás? Qué gusto escucharte, qué gusto estar aquí con tu auditorio. Muchas gracias por la invitación y un placer poder platicar con ustedes de diferentes temas ahora en este nuevo reto que tengo acá en Catcon en Polonia. Sí, extraordinario, y de hecho la audiencia nos estaba pidiendo expertos que tuvieran experiencia y que estuvieran actualmente en otras latitudes, y la importancia sobre todo que tiene el mercado europeo en los tiempos que corren. Nos gustaría muchísimo escuchar tu testimonio acerca de lo que te has encontrado en Polonia, pero vamos a empezar por que nos platiques un poco de tu trayectoria dentro de Catcon, a qué se dedica la empresa y cuáles son tus funciones actualmente dirigiéndola en Europa. Claro, pues mira, experto no sé qué tanto, porque tengo apenas unas semanas aquí en Polonia, y algunos radioescuchas dirán, pues un abogado convertido luego en banquero y luego en director general de una planta de manufactura, pues qué tanto puede saber, pero pues ya son años de estar viendo de primera mano el desarrollo de Catcon, que es una empresa familiar fundada por mi papá, Fernando Turner Dávila,
hace poco más de 30 años. Nace como un joint venture en aquel entonces, digamos, a la luz del Tratado de Libre Comercio, y en ese entorno en donde empresas americanas buscan expandirse a México y con ciertas reglas también del tratado que tú seguramente conoces muy bien, en donde se le exigía a las armadoras de coches tener un contenido mínimo de proveeduría local. Es así como nace Capcom en 1993 en una alianza estratégica de la familia con una empresa grande que se llama Delphi Automotive. Nos dedicamos desde aquel entonces a producir convertidores catalíticos y sistemas de escape, te digo, en los años 90, primero por el tratado y segundo porque también se le puso mucha más atención al tema de emisiones contaminantes de los vehículos. Entonces, el convertidor catalítico es el filtro que hace que los gases emitidos por un motor de combustión interna sean mucho menos dañinos para la salud. Entonces empezamos con una pequeña planta en Santa Catarina, Nuevo León, produciendo para algunos modelos de General Motors en aquel entonces. Y durante 15 años fuimos creciendo y construyendo esta alianza con Delphi, expandiéndonos principalmente o únicamente en el mercado norteamericano. Delphi tenía otras empresas propias alrededor del mundo en donde hacían productos similares a los que hacíamos nosotros en México, y digo similares porque cada convertidor catalítico para cada modelo de coche está hecho, o para cada motor está hecho bajo esas especificaciones. Entonces no es un producto que le puedas poner el mismo a un Chevy que a una Pickup Silverado. Lo mismo así para diferentes armadoras y empresas alrededor del mundo. Entonces Delphi tenía estas fábricas en diferentes puntos del país. Nosotros éramos su socio de manufactura para la parte del mercado norteamericano. Por ahí de 2009 se nos presentó la oportunidad de absorber un negocio similar que Delphi tenía en Estados Unidos. Dados nuestros altos niveles de eficiencia, productividad y calidad que teníamos en México, Delphi mismo nos pide que traigamos la producción de algunas de sus plantas en Estados Unidos, en donde no les iba tan bien como les iba con nosotros en México. Y ese es un primer momento de alto crecimiento para la compañía, te digo, por ahí de 2009. Para aquel entonces ya habíamos construido una planta nueva, tuvimos que abrir una segunda planta en el municipio de Guadalupe, y fueron años pues de crecimiento acelerado para la compañía. Más adelante, también alrededor de estas épocas, en medio de la crisis financiera y de la incertidumbre que había en el mundo, Delphi entró en un proceso de redirección estratégica, en donde ellos deciden concentrarse en algunos commodities automotrices más específicos, y dentro de esas decisiones deciden deshacerse de su negocio de convertidores catalíticos porque ellos lo consideran como no estratégico. Entonces ponen a la venta este negocio y nosotros decidimos participar, levantamos la mano y hacemos una oferta para adquirir tanto el porcentaje de Capcom, que era propiedad de Delphi, como estas empresas que te comentaba que tenía esta empresa gigante alrededor del mundo, específicamente hablando de convertidores catalíticos. Bien. Y es así como nos expandemos de la noche a la mañana y nos volvemos una empresa global, orgullosamente mexicana, orgullosamente familiar. Y desde 2009 estamos operando alrededor del mundo, plantas en diferentes continentes. Es ahí como nos expandimos, entre otros países, a Polonia, con una fracción del tamaño de lo que tenemos al día de hoy. Y nos ha llevado pues a esta aventura de tener una empresa mexicana alrededor del mundo y de darnos la oportunidad como familia también de viajar y de poner nuestros talentos pues al servicio de la empresa y al servicio también de los colaboradores que nos acompañan en esto en diferentes geografías. Fíjate qué interesante, Eduardo, sobre todo por tu perfil, que como me mencionabas al inicio, pues ser un especialista en leyes, ¿no? Al ser abogado,
posteriormente maestría en administración, haber trabajado en banca de inversión, pues te da un panorama donde bastante amplio, sobre todo para empresas que tienen esa vocación de expansión y esa vocación de hacer negocio internacionalmente. Cuéntanos un poco más de cómo se dio esa expansión de Catcon y cómo encuentras actualmente el mercado de la Unión Europea. Sí, mira, en aquel entonces, como te comentaba, era un momento de mucha incertidumbre a nivel global. En medio de la crisis financiera, no sé si recuerdas, pues armadoras del tamaño de General Motors tuvieron que ser rescatadas por el gobierno americano en aquel entonces. Claro. Pero como dicen por ahí, a río revuelto ganancia de pescadores, y para nosotros que en ese momento estábamos bien posicionados, teníamos la empresa tenía una posición financiera sólida, habíamos hecho ya un war chest para una oportunidad de este tipo, pues era el momento indicado de tomar ese riesgo, y pues ahora sí que mi papá con la visión emprendedora y el apetito por el riesgo y por un reto de este tamaño decide tomar esa aventura. Afortunadamente, ya viéndolo también hacia atrás, pues fue una gran decisión que pues nos hace ahora estar como platicamos en diferentes partes del mundo. Pero también no era un reto fácil, porque la industria automotriz, nosotros somos un proveedor directo de las armadoras, es una industria en donde tú tienes cierta previsión de qué va a pasar en el futuro. O sea, nosotros al día de hoy, si un cliente se acerca con nosotros para una cotización, estamos hablando de un vehículo que a lo mejor va a entrar en producción en 3 o 4 años en el futuro. El proceso de desarrollo, de validación de los componentes toma mucho tiempo. Por lo mismo, cuando nosotros estábamos comprando estas empresas de Delphi, nosotros ya veíamos que en el futuro cercano las ventas de la empresa iban para abajo. Era parte del tema por el que Delphi se quería deshacer de este negocio, y pues era un reto muy grande el darle la vuelta a esa caída de previsiones de las ventas. Para que te des una idea, pues aquí en Polonia en aquel entonces teníamos un solo cliente. Probablemente me atrevería a decir que un solo vehículo, a lo mejor, o dos de ese cliente. En aquel entonces era Opel, que era propiedad de General Motors, ya no, hoy es propiedad de Stellantis. Okay. Y era una plantita chiquita, era una esquina de hecho de una planta de Delphi que hacían otras cosas. Y después de 15 años, ahora Catcon es el 100% de esa nave, es la misma nave, pero lo que nosotros éramos a lo mejor en ese entonces entre el 5 y el 10% del área de la nave, hoy la ocupamos en su totalidad. Tenemos aquí casi 20,000 metros cuadrados, tenemos 500 empleados, tenemos talento de exportación mexicano que nos ayuda desde aquel entonces. Hemos traído ingenieros para acá a exportar el conocimiento tanto técnico como la cultura de Catcon que implementamos en México, y transformar una empresa que en aquel entonces estaba bajo el paraguas de un monstruo burocrático gigante como lo era Delphi, y transformarlo en una cultura mucho más dinámica, mucho más ágil, con jóvenes, con gente que sabe usar herramientas modernas, reinventarse, no estar con miedo a quedarse en el pasado, sino implementar tecnologías y técnicas de manufactura mucho más avanzadas. Entonces, eso es lo que nos ha llevado a multiplicar por 10 el tamaño de la empresa en este periodo de tiempo, y a tener hoy una empresa de state of the art de manufactura en Europa. Además, en un país que pues por suerte, porque aquí ya estaba la empresa, nosotros no decidimos dónde ponernos, pero aquí la compramos. Es un país que en este mismo periodo de tiempo, en los últimos 15, 20 años, ha tenido un crecimiento súper acelerado. Desde que se unieron a la Unión Europea han crecido muchísimo, el país se ha transformado. Carlos, mi hermano, estuvo aquí en 2009, posteriormente vino Bernardo, luego estuvo Gustavo Canales, que es el director general al que estoy reemplazando yo ahora,
y platicando con ellos de las experiencias, la transformación de Polonia ha sido la verdad es que ejemplar. Ha sido el país que más ha crecido en la Unión Europea y debería de ser un punto de referencia para países como México que pues no logran salir del estancamiento, ¿no? Afortunadamente Capcom como empresa pues ha sido exitosa en el mercado norteamericano también, pero el crecimiento que hemos tenido aquí en Polonia, el desarrollo de gente y además la experiencia de una vida internacional de estas personas que hemos tenido nosotros acá, pues ha sido súper enriquecedora, ¿no? En un país que les ha dejado mucho y también experimentar pues, ese desarrollo es una experiencia familiar, personal y profesional invaluable. Sí, definitivamente Polonia tiene esos ingredientes que pudiesen asemejarse mucho a la posición de México desde el punto de vista de manufactura, de cómo es un país donde la producción naturalmente va a otros países de Europa con una mano de obra pues quizás más económica que en otros sitios. Cuéntanos esa realidad, Eduardo. ¿Cómo ves la perspectiva sobre todo de la Unión Europea, Polonia siendo un miembro, de cara a estas negociaciones, a los aranceles impuestos por Estados Unidos? Y si Capcom está orientado obviamente al mercado europeo, ¿cómo ves su comportamiento para los próximos años? Sí, fíjate, como dices tú, es un país con ciertas similitudes a México, culturales, religiosas incluso. Gente aquí es primordialmente católica, sí, muy practicante. De hecho, algunos de los días feriados nacionales son fiestas de la Iglesia Católica también, como por ejemplo el pasado mañana. ¿Qué celebran? La Asunción de la Santísima Virgen, si mal no recuerdo. Pero por otro lado, tiene algunas diferencias. Por ejemplo, a diferencia de México, que somos un país, vamos a decir, exportador de mano de obra con la migración que hay a Estados Unidos, Polonia recientemente ya estoy hablando de años, ¿verdad? Pero ha recibido mano de obra ucraniana principalmente. Incluso desde antes de la guerra. De hecho, a raíz de la guerra, los hombres ucranianos de cierta edad tienen prohibido salir del país porque tienen que estar ahí a la orden si se les recluta para la guerra. Sí. Pero dado el crecimiento económico y la ocupación que tiene, han tenido que absorber gente de otros países y le han abierto las puertas con algunas estructuras legales interesantes para darles a estas personas chance de trabajar legalmente, con prestaciones, con salarios dignos, pero también con condiciones flexibles para los patrones, para incentivarlos a contratarlos. Entonces esa es pues, una diferencia que en México recientemente se está viendo algo de migración, pero creo yo en los últimos meses más desordenada y con más trabas para incorporar a esta gente a la fuerza laboral, especialmente de economías como la de Nuevo León, que tiene pues, prácticamente ocupación plena y podría beneficiarse de esta mano de obra. Por el lado económico, por ahí de 2006, ambos países, tanto Polonia como México, estaban, vamos a decir, empatados en PIB per cápita, algo así como $9,500 era el PIB per cápita en 2006. Pero pues desde aquel entonces ya la verdad es que nos ganaron la carrera. En México el PIB per cápita hoy debe ser algo entre $14,000 y $15,000 y en Polonia ya están en $25,000. Wow. Entonces algunas gentes o detractores o así pueden decir, no, pues es que han recibido muchos fondos de la Unión Europea y los han apoyado mucho, lo cual es cierto, pero pues los han invertido de la manera correcta. Los han aprovechado, exacto. Por Varsovia y la infraestructura pues es de primer nivel y además nuevecita, porque todo lo han construido en los últimos 20 años. Y si nos vamos un poquito más para atrás, pues no nos podemos olvidar de que Polonia es un país históricamente muy golpeado y lo han destruido 3-4 veces a lo largo de la historia relativamente reciente, o sea, hablando de los últimos 100 años, ¿no? Claro. Polonia ha desaparecido, sus fronteras se han movido desde su fundación, se han movido en innumerables ocasiones
y es un país con esa historia tan complicada, y el haberse reinventado, el haberse reconstruido y ser lo que son hoy con este tram que puedes ver en la capital, con el metro, con los trenes, con las carreteras de 4, 5, 6 carriles, depende de dónde andes, súper conectado con Europa, se convirtieron en el hub de manufactura y actualmente con un nivel de desempleo sumamente bajo. La verdad es que es admirable. Y nosotros somos afortunados de habernos subido a esta ola desde hace 15 años. Afortunadamente, el tema de los aranceles con Estados Unidos, Polonia sí exporta a Estados Unidos, pero exporta mucho más, principalmente a sus socios comerciales de la Unión Europea. Es el caso de Capcom. Capcom surte plantas en Alemania, en España, en Rumania, en Hungría, etcétera. Entonces el tema de los aranceles no lo tenemos tan en el radar como nuestra planta en México, por ejemplo. Entonces es un tema que ahorita no le mete tanto ruido aquí a la economía y no le mete ruido a la operación. Podemos estar enfocados en lo que hacemos y no tener que estarle poniendo tanta atención a las noticias un día sí y otro también, como quizá lo están haciendo en México la mayoría de los capitanes de empresas. Claro, ¿cómo ves el sector automotriz ahí, sobre todo en esa parte de Europa donde hay economías que están emergiendo en Europa del Este, sobre todo, comentabas ahora Rumania, Hungría, esos países? ¿Cómo ves el sector automotriz en la zona? Mira, es un mercado estable, maduro, con un crecimiento moderado, pero al mismo tiempo también eso nos ayuda a nosotros. Es un mercado previsible y para el que podemos planear de una manera adecuada y ser prudentes en nuestro manejo operativo y financiero de la empresa. Y para Capcom, en el mundo automotriz, seguimos siendo una empresa relativamente chica. Competimos con empresas que son varias veces más grandes que nosotros. Entonces el potencial de comerles participación de mercado a estas empresas para nosotros sigue siendo alto. Entonces el crecimiento de Capcom en todo este tiempo no ha sido generado por un crecimiento orgánico de la industria automotriz en general, sino porque nosotros nos hemos dedicado a comerle negocio a nuestros principales competidores aquí en Europa. Como te comentaba, hace 15 años que entramos aquí teníamos un cliente con un par de productos. Al día de hoy estamos surtiendo probablemente una decena de diferentes clientes, no solo de la industria automotriz, sino también, digamos, de transporte de vehículos. Estamos en vehículos de agricultura, vehículos de construcción. En el sector en el que estamos nosotros, en transporte, es un mercado muy dinámico porque las regulaciones cambian y hay que rediseñar productos, hay que lanzar productos con más tecnología, más avanzados, que contaminen menos y que cumplan con regulaciones de la Unión Europea, que en temas de contaminación es también un punto de referencia. Son regulaciones muy estrictas a comparación del mercado norteamericano, quizá con la excepción de California. Pero también nos hemos sabido reinventar y diversificarnos en otras industrias y en otros productos. Por ejemplo, además de sistemas de escape y convertidores catalíticos, estamos haciendo productos de aislamiento térmico para Porsche desde hace unos meses. Y estamos haciendo también unos productos muy interesantes, unas estructuras metálicas para centros de distribución de Amazon en Europa. Wow. Entonces, haciendo uso de nuestra experiencia en metalmecánica, en procurement, nuestra red de proveedores global, la experiencia que tenemos en soldadura y en ensamble de piezas metálicas, logramos también posicionarnos como una solución para otras industrias en donde necesitan respuesta, soluciones que tienen ingeniería, que tienen requerimientos de entrega just in time, de tener una red de contactos de proveeduría local y experiencia de producción.
Entonces estos proyectos que tenemos con Amazon pues son una ventana a una industria completamente diferente en la que nunca nos hubiéramos imaginado que podíamos participar, pero tenemos ya un par de años surtiendo estas piezas y con un negocio que nos abre una ventana a industrias con un crecimiento mucho más acelerado que la industria automotriz en Europa, en donde, como te comentaba, ya es una industria madura por la naturaleza del mercado europeo, en donde si bien hay economías muy dinámicas, pues ya la población crece menos, son mercados más maduros, el uso del automóvil es más estable, está cayendo un poco en desuso, hay buen transporte público, etcétera, etcétera. Entonces estas nuevas avenidas de crecimiento para la empresa se vuelven muy importantes para no perder el dinamismo y seguir adelante con el crecimiento. Nos vamos a ir un breve corte. Estamos conversando con Eduardo Turner González, director general de Catcon Polonia, empresa mexicana líder, no solamente del sector de autopartes, sino aún de muchos otros sectores de los cuales vamos a platicar ahora, esa diversificación de esta importante empresa. Estamos transmitiendo en directo hasta Polonia. Quédense con nosotros, continuamos en unos minutos. Estamos de regreso en su programa Negocios Sin Fronteras a través de la señal de Tech Sounds Radio 94.9 FM y en techsoundsradio.tech.mx. Esta tarde el programa especial transmitiendo en directo desde Polonia con Eduardo Turner González, director general de Catcon Polonia, empresa mexicana líder del sector autopartes. Nos quedamos platicando en la primera media hora de la naturaleza y los alcances y el trayecto de esta importante empresa. Y ahora, Eduardo, me gustaría que nos comentaras acerca de cómo se han diversificado. Comenzaron haciendo convertidores catalíticos y hoy en día hacen un sinnúmero de piezas, están involucrados en un sinnúmero de sectores, y algo que llama mucho la atención es esa adaptabilidad de las empresas para los nuevos tiempos, sobre todo en el sector automotriz, donde la electromovilidad se abre paso constante. ¿Cómo va Catcon en esa expansión? Y platícanos de los nuevos negocios a los que están penetrando actualmente. Te platico que la historia de diversificación de Catcon es una historia muy interesante y que a mí me gusta mucho platicar porque ha sido una diversificación en varios aspectos. Como te platicaba hace rato, nosotros como familia, desde que tenemos este negocio, digamos que nuestro enfoque era ser prácticamente un socio operador enfocado en la producción de convertidores catalíticos por los primeros 15 años. Delphi se encargaba del diseño, de la validación, de la tecnología. Ellos tenían a los diseñadores, tenían los softwares, tenían los centros técnicos, y a nosotros nos mandaban un dibujo, un build to print, y nos decían: tú encárgate de sacar X número de convertidores de tu fábrica, y solamente producíamos en Norteamérica para General Motors. Esa era la vocación de la empresa y nos fue muy bien por 15 años con esa vocación. Pero después de picar piedra y pedirle varias veces a Delphi que nos diera chance, por ahí en algún punto de los 2000 bajos, nos dieron chance de ir y tocar la puerta, creo que a John Deere en aquel entonces, y logramos entrar, pero poco más que eso. Ahora Polaris también, cuando Polaris se asentó en Nuevo León también.
Pero en 2009, cuando nos hacemos de esta empresa global, la segunda gran transformación, más allá de convertirnos en una empresa multinacional, es que absorbimos esa responsabilidad tanto comercial como técnica que tenía Delphi, y eso es lo que nosotros no sabíamos hacer. Entonces absorbimos un equipo de ingenieros, de diseñadores en Michigan y en Luxemburgo, principalmente, con un equipo pequeño que teníamos nosotros en México, muy pequeño, y el equipo de vendedores y de vendedores técnicos que se dedicaban al desarrollo de negocios. Entonces esas eran dos actividades que Catcon o que la familia Turner no sabíamos hacer. Y era un reto, pues, aprenderle más a la parte técnica de diseño, validación, y a la parte comercial. Entonces esa fue una primera diversificación en donde también a partir de ese momento tomamos una decisión estratégica en donde no podíamos seguir solamente con General Motors y teníamos que salir a tocar puertas de diferentes armadoras y de diferentes clientes. Y poco a poco fuimos teniendo éxito en diferentes regiones, en diferentes geografías, al punto en donde en México hay algunos años en donde si bien General Motors es nuestro socio desde hace 30 años y es nuestro mejor amigo y un aliado estratégico, ha habido años en donde otros clientes se le acercan en relevancia en la producción y en el porcentaje de ingresos que representan para nosotros en Norteamérica. Entonces a mí me gusta mucho decir, cuando estamos haciendo una típica presentación de PowerPoint en donde ponemos algunos logotipos de nuestros clientes, yo digo, si esta lámina la mostráramos hace 15 años, en esta lámina habría un logotipo gigante de General Motors, y hoy tenemos un repertorio, un menú de clientes de más de 30 emblemas de armadoras de diferentes marcas. Y en el segundo aspecto, o sea, uno es en nombres de clientes, dos es en industrias. Antes éramos solamente un fabricante de convertidores catalíticos para el sector automotriz. Hoy en día estamos muy fuertes en industrias como armadoras de tractores para agricultura, de camiones, de autobuses y también de vehículos recreativos off-road que han crecido muchísimo en los últimos años y a raíz de la pandemia aún más. Estamos en motocicletas y, como te comentaba, desde hace algunos años estamos también en los negocios de aislamiento térmico y de materiales avanzados. En el área de materiales avanzados tenemos dos vertientes principalmente. La primera es la fabricación de materiales compuestos, que son plásticos reforzados para hacer componentes ligeros y de alta resistencia para la industria del transporte. Y la segunda son otras estructuras metálicas, que, como lo que te comentaba, que hacemos para Amazon. Entonces, con estos diferentes pilares, tanto de diversificación geográfica como diversificación de industria y diversificación de producto, Catcon está posicionado, como a Carlos, mi hermano, le gusta decirlo, es como tener un avión de 4 turbinas, ¿no? O sea, como un jumbo de 4 turbinas, en donde si se apaga una, pues todavía puedes sobrevivir y puedes ir surcando en el cielo todavía con bastante seguridad y la logras reparar para que luego otra, a lo mejor baja potencia, pero sigues estando ahí. Entonces el COVID, por ejemplo, fue la mayor prueba para eso, porque geográficamente, cuando estaba la ola más fuerte en Asia, por ejemplo, pues en Europa y en Norteamérica seguíamos operando con relativa normalidad. Luego se pusieron las cosas un poco más difíciles en Europa y en Asia se empezaban a reactivar. Luego se pasaban las olas para Norteamérica y en Europa se normalizaba. Algunos de nuestros clientes nunca dejaron de operar por considerarse que eran industrias estratégicas, como las de camiones, por ejemplo. Ellos nunca dejaron de producir. Entonces, esa diversificación nos ha vuelto más sólidos, nos ha dado mucha confianza para poder hacer inversiones y seguir buscando el crecimiento que hemos tenido en estos últimos años. Y también no somos ajenos a las tendencias de electrificación que hemos tenido en los últimos años. Sin embargo, hay que decirlo, lo hemos visto en Norteamérica recientemente y se está viendo en Europa también.
esas tendencias se han desacelerado muy fuerte en los últimos años. Lo que muchos analistas y muchos bancos y gente de la industria preveía que era una expansión súper acelerada de los vehículos 100% eléctricos que iban a tomar el mercado por completo muy rápido, no se ha visto, con algunas excepciones, por ejemplo en China, pero en el mercado de Europa y en el mercado norteamericano no ha sido el caso. Y sí ha sido más el caso de vehículos híbridos, en donde nuestros productos de control de emisiones siguen siendo aplicables, y también son vehículos que son amigables para nuestras otras divisiones de negocio, como la de aislamiento térmico y la de materiales avanzados. Entonces estamos apostando fuerte por estas dos líneas de negocio. Específicamente en la de materiales avanzados, para materiales compuestos, hace un par de meses firmamos una alianza estratégica con una de las empresas globales más importantes, que es Tata, la empresa más grande de la India, o de las más grandes de la India. Es una empresa que vende más de 160 billones de dólares. Nuestra alianza es con su brazo de autopartes, se llama Tata Autocom. Somos amigos de ellos desde hace ya muchos años. Son nuestros socios en la India para el negocio de control de emisiones. Nos conocemos muy bien, tenemos una sociedad súper exitosa en la India en este negocio de control de emisiones. Ellos ya participan de manera independiente en India, tienen este negocio de materiales compuestos. Nosotros también lo tenemos en Norteamérica de manera independiente, y con ganas de hacer crecer esta relación, esta amistad que tenemos con ellos, de sumar fuerzas y de apostarle a un crecimiento más agresivo de nuestro negocio de materiales avanzados, decidimos firmar un joint venture con ellos, con el cual vamos a constituir una entidad independiente de lo que es Catcon al día de hoy. Es una nueva sociedad que va a operar de manera autónoma, y en donde vamos a darle servicio tanto a los clientes que Tata tiene en otros mercados como los que Catcon tiene en Norteamérica, en esta industria de materiales ligeros, de materiales compuestos. Ese ha sido un gran anuncio. Me gustaría que nos ampliaras más la información. Adelante, Samuel, con tu comentario. Hola, Eduardo, ¿qué tal? Me da gusto saludarte desde Monterrey. Y bueno, gran parte de las preguntas que en un momento dado te iba a hacer ya fueron prácticamente contestadas. Ahorita a lo que comentaba, sobre todo en lo que se refiere a la diversificación de productos. Muchos de nosotros estábamos en el entendido que, bueno, habían incursionado en el tema de materiales compuestos y en los de controles de emisiones. Yo coincido también con lo que comentas. Creo que todavía, inclusive en Estados Unidos como economía desarrollada, y ni qué decir de los que están en vías de desarrollo como México, todavía estamos muy lejos de tener un aspecto masivo en lo que se refiere a los automóviles eléctricos. Yo también pienso que hubo un retroceso, una desaceleración, y es una serie de combinaciones en donde al final del camino creo que todavía da para muchos años más que vamos a estar, digamos, en un aspecto todavía híbrido, por llamarlo de alguna forma. Mi pregunta es, allá en Polonia, por ejemplo, acá en México tenemos alrededor de 21, 22 plantas OEMs, ensambladoras de diferentes tipos. Pues ahorita comentabas que abastecen al área de los países ahí cerca, Hungría, Rumanía, etcétera. Ahí dentro de Polonia, ¿están enfocados, por ejemplo, con un solo cliente, o también está esa diversificación? Por ejemplo, como lo harían aquí en Monterrey, Polaris, no sé, CF Moto, los que están haciendo Racers y todos estos vehículos off-roads. ¿Allá también en Polonia estás incursionando en eso, o incursionaron ya sea tú o tus hermanos? Pregunta. Sí. Desde que nos venimos desde que el primero de mis hermanos, que fue Carlos, se vino a Polonia en 2009. Yo soy el más chico de 5 hermanos. Yo en 2009 estaba terminando la carrera en el TEC de Monterrey, y el resto de mis hermanos, pues, hubo un éxodo familiar a raíz de la adquisición de Delphi.
Entonces Fernando, que es mi hermano mayor, se fue a Shanghai. Angelina, mi hermana, y su esposo Pepe se fueron a Michigan. Y Carlos y Bernardo se vinieron aquí a Polonia. Yo pues, estaba ahí en el TEC, todavía estudiando Derecho. Y la misión número 1 o 2, si es que la 1 era implementar la cultura de Capcom y transformar las empresas en las diferentes partes del mundo, porque tenían una inercia negativa. La 2 era el tema que mencionas de diversificación, y era salir a vender, salir a tocar puertas y salir a buscar más negocio. En aquel entonces el cliente único aquí en Polonia era Opel. Al día de hoy Opel sigue siendo nuestro cliente, pero ya no es el principal, y tenemos un repertorio muy nutrido. Tenemos enviamos componentes, por ejemplo, a Case New Holland, a Turks Tractor, que es una empresa turca que, como su nombre indica, hace tractores agrícolas. Recientemente estamos también haciendo productos para Porsche. Tenemos relación con Polaris, que tienen una pequeña planta aquí en Polonia. También tienen allá, ¿no? Sí, hacen algo de vehículos por acá. De hecho, algunos de los componentes también que hacemos en México, en el área de materiales avanzados, vienen hasta acá, hasta Polonia. Surtimos ahí a la planta de Podaca y algo a la planta de acá de Polonia también. Me tocó traerme la de Polaris de Minnesota para acá. La que está ahorita aquí en el Parque American Industries. Qué crecimiento impresionante que han tenido. Ahí sí, la verdad es que te debemos una, porque hemos construido una relación súper productiva con Polaris desde que llegaron a Monterrey. A Mónica Ayala, una colega nuestra que es la que lleva la cuenta de Polaris, le gusta mucho contar esa historia, que vio en el periódico que venía Polaris y pues ahí consiguió el teléfono de alguien o el mail, y se puso a mandar mails hasta que consiguió una cita, y digo que de ahí hemos construido una relación que ha crecido mucho en todo este tiempo, y pues ha sido una super empresa para Nuevo León también. Han crecido su campus, pues sí, lo tienen acá, aquí cerquita, de hecho, de donde estoy ahorita, lo tienen acá por rumbo pesquería, en el Parque de American Industries. Ahora, ustedes también, de la misma forma como pues, muchas de las empresas extranjeras que lo hacen aquí en Nuevo León, me imagino que también tiene una diversificación de proveedores allá. En el caso concreto tuyo, pues al final del camino, pues es un ahorro, ¿no? El tener un desarrollo de proveedores a nivel local allá en Polonia. ¿Cómo te ha ido en ese sentido, Eduardo? Bien, muy bien. Fíjate que justo es una de las cosas que he estado aprendiendo recientemente, pero el desarrollo de proveedores internacional aquí es muy bueno, tanto europeos como asiáticos también. La logística funciona, la verdad es que funciona mejor que en México. En México nos hemos enfrentado con retos de diferentes tipos, uno de los cuales, por ejemplo, pues, pobre funcionamiento, por decirlo menos, de algunos puertos. Está en las noticias, ¿no? Están saturados y de repente están cerrados, y traer componentes de China, por ejemplo, más allá de ya cualquier reto que puede tener conseguir un proveedor allá tan lejos, ya llevarlo a México se vuelve complicado. Aquí en Europa es más fluido, el tiempo de traslado es más corto. Entonces tenemos un menú de proveedores confiables interesante. Nuestro equipo que tenemos en China también pues nos ha ayudado a desarrollar proveedores en China. Tenemos gente en India, en donde podemos desarrollar proveedores en India y darle a nuestros clientes diferentes opciones, porque a veces es un tema, una discusión estratégica de si queremos priorizar tener un proveedor aquí cerca en mismo Polonia o en Hungría o en Alemania, o si nos vamos por otra alternativa a lo mejor más económica, pero con más riesgo de cadena de suministro en India, en China o en otra geografía. Pero sí es más sencillo por un tema geográfico. Simplemente tenemos más acceso de este lado del charco que en México, y es más fácil traer los componentes de otros lados.
Claro, te iba a preguntar si ustedes se enfrentan, por ejemplo, como sabes, acá en México, el tema, por ejemplo, del acero. A nosotros nos sigue saliendo más barato traerlo de China, aún con los aranceles, tristemente. A ustedes, por ejemplo, en ese tipo de commodities, ¿no les resulta igual? O también, digamos, o tienen, como aquí en México, ¿no? Que tiene por ejemplo, el arancel del galvanizado tiene hasta un 75% de arancel. O sea, allá en Polonia se maneja igual, o sea, en el sentido de las barreras arancelarias con respecto a la importación de productos chinos. Entiendo que no. La verdad es que es una buena pregunta como para investigar, pero en este tiempo no nos hemos enfrentado con eso y entiendo que en Europa ahorita hay buena oferta de acero. Sí, el turco está muy bueno, sí. Y entonces salvo específicos de tubo ya doblado o algo de tubo, sí traemos ya de China, pero el acero que usamos en blanks o en rollos aquí para hacer las carcasas viene aquí de Europa, entonces no nos hemos enfrentado con ese reto. Fíjate que ahorita que comentabas del tema de materiales compuestos, composites, digo, me da mucho gusto que haya, obviamente ahorita ya está más diversificado acá en Monterrey ese aspecto, pero por ahí del 2008, 2009 recuerdo, nosotros perdimos, yo diría, la última oportunidad que tuvimos y pues me frustré en aquel momento mucho porque en la industria aeronáutica, prácticamente para que te ayude a detonar un sector, pues necesitas una OEM, o sea, necesitas traerte pues a un Boeing, un Airbus, un Cessna, un Hawker, un Bombardier, etcétera. En el 2006 perdimos Bombardier aquí en Nuevo León, tristemente le echamos todas las ganas, la perdimos contra Querétaro. Y en el 2009 fue la última vez que le dimos una fuerte batalla por traernos el fuselaje de Embraer. Embraer en aquel entonces, los brasileños estaban tratando de, digamos, hacer el comienzo de desarrollar todo el aspecto de fuselaje y todo era materiales compuestos. Pues no me vas a creer, pero en Monterrey no encontramos quien tuviera materiales compuestos o fabricara materiales compuestos. Estoy hablando del 2008, 2009, que también, bueno, fue una serie de cruces también, como sabes, con la crisis que se vivía en aquel momento, incluido la industria automotriz. Pero a donde quiero llegar es que ahorita con este tipo de servicios que ellos ofrecen con materiales compuestos, pues al final del camino te abre toda una gama de oportunidades. En aquel entonces la perdimos, se fue a Estados Unidos, a Tallahassee, y no pudimos, digamos, meternos por más que le echamos muchas ganas. Porque ese tipo de empresas eran empresas que realmente te ayudaban a detonar la industria. O sea, ibas a desarrollar, como lo ha hecho Chihuahua, que ha sido muy exitoso en ese sentido, o Querétaro, en ese sector en específico. Como en Monterrey hemos sido exitosos en el ramo automotriz y en el ramo de home appliances, por ejemplo. Hay 6 plantas armadoras de home appliances acá. Ellos también lo han sido en ese sector. Y ahorita que dices el tema de materiales compuestos, buenísimo, porque eso muestra un poco, una vez más, la tecnología avanzada que se tienen aquí las industrias de Monterrey, y cada vez se está usando más, ¿no? Entonces sí creo que tienen un potencial de crecimiento enorme, Eduardo. Te felicito por gracias. Por esto que están llevando. Perdón, sí. No, y sigue siendo el caso, o sea, hay una, y pues precisamente esa es la idea del negocio que vamos a establecer con Tata. Sigue habiendo una escasez y esto no es no lo vimos nosotros ni lo leímos en algún reporte de algún banco, sino que nuestros clientes, así como nos han buscado para ayudarles en diferentes soluciones, nos han buscado porque necesitan más proveedores de SMC, de GMT, de materiales compuestos para cabinas, para aligerar el peso de los vehículos. Y para nosotros también como empresa es un área que nos interesa mucho porque va de la mano con la misión que tenemos o con el enfoque de la empresa de hacer vehículos más sostenibles. Capcom desde su origen a eso se dedica, a hacer que los vehículos contaminen menos, y el aligerar el peso de los vehículos va de la mano con eso. Si tú aligeras el peso, gasta menos energía, cualquiera que esa sea, si es eléctrica o si es generada por un motor de combustión interna. Entonces va de la mano con la misión de la compañía, con nuestro compromiso con el medio ambiente, con tener una mejor comunidad y qué mejor que, aunque a mí me toca ahora ya tomar otro rol aquí en Polonia, pues hacerlo en México, ¿no? Que es la cuna de esta empresa, en un estado
que nos ha dado a nosotros mucho, que es Nuevo León. Claro. Entonces, ahí queremos estar, que es una economía súper fuerte, con mano de obra calificada, con ingenieros súper talentosos, con un hub de universidades que nos alimenta de talento. Entonces estamos muy emocionados con ese proyecto, vamos con todo para adelante, y qué mejor con un socio pues, de las credenciales y de la categoría de Tata, ¿no? Querido Eduardo, claro. Ha sido un privilegio tenerte en el programa, se nos está acabando el tiempo, nos llena de optimismo ver que Catcon, esta empresa tan importante mexicana en el extranjero, está en tan buenas manos en Europa. Te auguramos el máximo de los éxitos, sobre todo con tu empuje y tu visión, y te esperamos próximamente en otra edición de nuestro programa. Nos dará muchísimo gusto tenerte y seguir los pasos que vas haciendo allá en la Unión Europea. Gracias por la invitación. Cuando anden por estos rumbos, aquí los recibimos, y aquí estuvimos también con el embajador la semana pasada. Invitación abierta para la gente de negocios de Monterrey, de México, tanto que tengan relación gubernamental o capitanes de empresa o de cámaras, vengan a conocer Polonia y vengan a ver cómo se ha desarrollado este país. La verdad es que hay mucho que aprenderle, y aquí la hacemos de anfitriones cuando vengan a visitar. Extraordinario, así será. Nos despedimos, Samuel. Muchas gracias, estimado Eduardo, un fuerte abrazo hasta allá, hasta Polonia. Muy buena idea esto que planteas. Inclusive no sé si probablemente el TEC tenga intercambio con algunas universidades de por allá de Polonia, quiero pensar, no lo sé la verdad, pero pudiera ser una parte interesante que los muchachos vayan, por ejemplo, sobre todo los de la rama de ingeniería y demás, pudieran hacer, por ejemplo, prácticas profesionales ahí con ustedes al mismo tiempo que están realizando sus cursos por allá. Te felicito, Eduardo. Te felicito nuevamente, Eduardo, un fuerte abrazo, la gran estima que se le tiene a ti y a toda tu familia, y bueno, esperemos vernos pronto si Dios quiere. Gracias, Samuel. Muchas gracias, Eduardo. Gracias por la invitación. Gracias, nos despedimos. Gracias a la producción, gracias a ustedes por su amable atención. Nos vemos mañana. Que tengan muy buenas tardes. Que el conocimiento se convierta en oportunidades. Esto fue Negocios Sin Fronteras. No te pierdas nuestra siguiente emisión mañana en punto de las 5 de la tarde. Negocios Sin Fronteras con Eduardo Mendívil y Samuel Peña.